de los temas importantes es justamente las bases del sistema. Si no tenemos unas buenas bases del sistema, pues todo lo demás va a resultar desviado. Entonces, es importante el siguiente punto, que es la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Aquí, antes de empezar con el tema de comprensión de las necesidades, hay que empezar más bien por las partes interesadas. ¿Por qué por las partes interesadas? Porque son las necesidades que hay que comprender, o sea, de esas partes interesadas. Entonces, si te pasas a la siguiente lámina, por favor. Las necesidades de cada área, evidentemente, varían, de cada parte interesada varían, y una de las formas de, digamos, poder medir estas necesidades de las partes interesadas es hacer un nivel de madurez, digamos, un análisis de brecha que le llaman, o más que brecha, en el tema de seguridad de la información, cuando hablamos de brechas, hablamos de un evento de seguridad que ha vulnerado a la empresa. Entonces, sin embargo, digamos que es un gap analysis, en inglés así le llaman gap analysis, y lo que se refiere a la brecha es la diferencia entre lo que se tiene y lo deseado, el objetivo. Entonces, aquí viene un ejemplo de un nivel de madurez, madurez de la seguridad, donde se hace, digamos, un inventario de todo lo que hay, a qué nivel se tiene. Evidentemente es un ejemplo. Y entonces se va diciendo qué es lo que tengo de cada uno de estos temas que están alrededor. El verde sería el objetivo y el rojo es lo que tengo actualmente. Entonces ahí se ve, digamos, el faltante de lo que habría que hacer o sobre qué puntos habría que trabajar o sobre cuáles puntos se ha trabajado más para poder llegar al objetivo. ¿Ok? Esta es una forma de hacerlo, hay varias formas. Vamos evidentemente a tratar de utilizar las más sencillas con la finalidad de no hacer esto tedioso y más largo. ¿Ok? Entonces, si te pasa al siguiente, por favor. Aquí las partes interesadas, que habíamos platicado un poco ya hace, me parece, 2 clases sobre los temas de las partes interesadas, y habíamos comentado las partes interesadas internas y externas. Las partes interesadas internas, pues básicamente son socios, dueños, accionistas, personal, y habíamos comentado que también los familiares del personal, de los colaboradores, forman parte de las partes interesadas internas, y todo lo que viene, digamos, alrededor de esto, que vienen siendo clientes, proveedores, la comunidad, le llaman partes interesadas a todo aquel que se ve afectado por lo que estamos haciendo, sobre todo en este caso de temas de seguridad. Entonces, ¿a quién afectamos o a quién impactamos? No es una afectación desde el punto de vista negativo, es una afectación desde el punto de vista a quién toco, ¿sí? Entonces, pues evidentemente le doy valor o toco a los clientes. ¿Por qué? Porque su información va a estar segura o va a estar más segura de lo que estaba anteriormente, se va a manejar con una conciencia diferente, dado que se empieza a hacer la cultura de la seguridad en la empresa. Parece que no, pero la competencia también la afectamos, porque cuando la competencia vea que empezamos a hacer este tipo de cosas, pues la competencia va a decir, oye, pues yo también quiero, y se va a generar ahí de alguna manera un círculo virtuoso en temas de seguridad, donde estaremos viendo que poco a poco cada vez hay más empresas de salud, digamos, preocupadas por esto, ¿no? Los grandes hospitales incluso no solo ya se subieron a ISO 27000, sino, bueno, seguramente ustedes conocen HIPAA, que son digamos, la regulación en Estados Unidos. Entonces, hay muchos hospitales que incluso ya están alineados, no puedo decir certificados, porque HIPAA, como es una ley, las leyes no se pueden certificar, las leyes nada se pueden cumplir. Entonces, no te certificas en HIPAA, pero sí haces un cumplimiento en HIPAA. ¿Ok? Y hay hospitales que ya cumplen con esta alineación a HIPAA, basados en ISO 27000. Y bueno, pues esto empieza a generar, incluso yo mismo hace un par de
4 o 5 meses terminé un proyecto también con una empresa de temas clínicos, tienen presencia en 8 países, también ya interesados en estos temas de seguridad de la información. Entonces, cada vez se ve más frecuente, ¿no? Y la comunidad en general, pues, se ve impactada. Aquí es importante, sobre todo, ver proveedores y clientes, es la parte más importante, no porque los otros no lo sean, pero son las partes más importantes porque son lo que nosotros realmente tocamos con más fuerza. Y por supuesto las partes internas que vienen a ser socios, accionistas o dueños junto con los colaboradores. Entonces aquí lo que necesitamos es justamente saber, cuando decimos necesidades, cambiémoslo en un tema más de preocupaciones, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que preocupa? ¿Qué es lo que me preocupa a mí de lo que yo tengo? Ya sabiendo que la información que tengo es muy valiosa y no la puedo perder por diferentes razones. Primero, porque podría afectar la operación de la empresa, pero por otro lado, pues podría tener incluso temas legales, ¿no? Que nos pueden llegar a afectar en un momento dado. Muchas empresas minimizan el tema de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, pero sin embargo esta ley es una ley realmente que si nos llegan a aplicar una multa, son multas millonarias. Hace tiempo había una persona, un doctor justamente, que fue a solicitar un crédito personal a un banco. Vamos a poner que este banco fuera el banco A. y en este caso, pues llegó, pidió el préstamo personal, le dijeron, fue a la sucursal, le dijeron que tenían que ir a investigar sus antecedentes, a ver si podía pagar, etcétera. Bueno, firmó. No sé si han ustedes visto los reportes de Buró de Crédito, pero pues en el Buró de Crédito aparecen todos los movimientos que hacemos. Si pagamos un crédito a una tarjeta, a un coche, o a una casa, o hacemos transferencia a alguien, todo aparece ahí, ¿no? Y todo lo que nos ingresa también aparece ahí. Entonces, pues evidentemente el doctor cumplía con lo que se pedía y sin ningún problema, pues pasó el análisis de crédito de lo que él estaba solicitando. Como había mucha información ahí, le mandaron llamar al doctor y le dijeron, oye, pues si quieres venir ya mañana, ya está autorizado tu crédito, pues para que podamos proceder con las firmas. Evidentemente el médico llegó y le dicen, oye, pues mira, estás muy bien en tu crédito, aquí está, y por cierto, vimos que tienes un crédito hipotecario con el Banco B, y el Banco B, por lo que estamos viendo, tiene una tasa de interés, voy a inventar, no me sé el detalle, de 12%, y nosotros damos una tasa de interés del 10.8%. Entonces, pues si te cambias con nosotros, con el crédito restante que te falta pagar, pues te vas a ahorrar tanta lana, ¿no? Desde el punto de vista del Banco A, pues parecería que le están haciendo un beneficio al doctor y de cierta manera, pues es verdad, se va a ahorrar un buen dinero al cambiar una tasa de interés del 12 al 10.8, pero resulta que el doctor se molesta y dice, bueno, ¿por qué te metes en las partes que no te interesan? No? Yo no te contraté ni vine contigo para que me dieras un crédito hipotecario, ni para que mejoraras mis condiciones de crédito, de nada. Yo lo que vine es a que me dieras un crédito personal. Luego entonces el doctor conocía sus derechos y hizo, digamos, la demanda correspondiente en el INEE, y bueno, pero en el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, y multaron al banco. Y la multa fue bastante severa, fueron casi 7 millones de pesos por haber hecho mal uso de los datos. O sea, se sobrepasaron de lo que estaban solicitando. Entonces, imagínense, una sola persona puede lograr una multa de este tamaño. 7 millones de pesos es altísimo. Y simplemente porque no sabían. La persona en el banco pensaba que estaba haciendo un bien y pues sí lo estaba haciendo, pero se estaba extralimitando.
de la información que ellos tenían. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque la información y lo que manejemos es única y exclusivamente con lo que nos está pidiendo el cliente, el paciente. Si usamos los datos de una manera errónea, nos puede ocasionar este tipo de cosas, ¿ok? Entonces, tenemos que tener mucha conciencia que la información que tenemos es información sensible, o sea, no hay nada más sensible que la salud, entonces, porque sobre esto se pueden tomar incluso represalias o tomar acciones contra una persona por su estado de salud, ¿no? Entonces, eso cae en la categoría de datos personales sensibles. Y las multas, en este caso, por ser sensibles, se multiplican por 2. Entonces, imagínense que eso, en el caso del doctor, cuando pidió su crédito, pues la parte patrimonial también es sensible, pero no llega al nivel de la salud. Está un poquito más abajo, incluso así lo tiene clasificado en la ley, así está clasificado. Imagínense que hubiera sido un dato de salud, se le va al doble al banco la multa. Entonces sí, es importante considerar todo este tipo de cosas. Y hay en algunas consideraciones donde la Ley Federal de Protección de Datos Personales, si engañamos al paciente diciendo que vamos a usar la información en una manera y la utilizamos en otra para otras cosas, incluso puede haber temas de cárcel. Entonces, es súper importante que tengamos conciencia de esto. No es nada más, pues ahí tengo la información y los archivos no están asegurados y los tengo expuestos. Entonces, tenemos que hacer conciencia de lo que cada uno de nosotros tenemos en nuestras manos, tanto física como lógicamente, y cómo la vamos a utilizar. Por eso es importante, si aquí decimos comprensión de las necesidades, debería de ser comprensión de nuestras preocupaciones respecto a la seguridad de la información, y entonces vamos a conocer las expectativas de nosotros mismos, primero internas, para poder satisfacer esas necesidades. Si puedes cambiar de lámina, por favor, Vani. Entonces, bueno, esta parte es lo que hemos estado comentando, el contexto interno, que los reguladores en este tema, sobre todo en el tema de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, ellos no hacen visitas inesperadas y cosas así como lo pudiera llegar a hacer en un momento dado Hacienda. Ellos no actúan de esa manera. Su forma de trabajar es bajo, digamos, bajo aviso o bajo requerimiento de alguien, de algún cliente, un proveedor. No atienda a empresas, es decir, una empresa no los podría demandar en base a temas de protección de datos personales, pero una persona sí. Aquí son personas contra la organización, ¿no? En el tema específico de este regulador de la Ley Federal de Protección de Datos Personales. ¿Ok? Entonces es importante conocer, cuando hablamos de partes interesadas de proveedores, pues, o reguladores o gobierno, va a ser muy difícil que vayamos y le digamos, oye, ¿qué te preocupa, no? Pero de los clientes sí. Entonces es importante que pudiéramos en un momento dado, que nos estuvieran evaluando, o sea, ¿qué opinas Yo sé que estoy hablando de temas de seguridad, pero pues si vamos a estar haciendo encuestas con nuestros clientes, ¿ustedes hacen encuestas con clientes de satisfacción y cosas de este tipo? Okay. Sí. Esto es súper importante porque ellos mismos nos pueden en un momento dado ayudar a mejorar nuestra seguridad, ¿no? Y es importante que incluyamos alguna pregunta por ahí con ellos, oye, ¿cómo te sentiste? La información, no sé, algo que nos ayude a que podamos, seguramente marketing nos puede ayudar más en eso, a evaluar cómo lo estamos haciendo en temas de seguridad, ¿no? Entonces, a la siguiente lámina, por favor. Aquí es importante que consideremos, sobre todo en la parte de la legislación, todo lo que nos puede en un momento dado afectar. Por lo que hemos estado platicando, bueno, pues ustedes conocen muy bien todo esto. Sobre todo, es curioso, pero típicamente todo mundo sabe que
que tenemos que presentar impuestos y los balances como están, etcétera, a Hacienda. Todo el mundo lo sabemos, pero no necesariamente todo el mundo sabemos de los temas de protección de datos personales ni de toda la legislación alrededor que existe al respecto. Y no me dejan mentir, sobre todo el área legal, pero bueno, en México no existe como tal, digamos así a detalle, lo que vendría siendo una ley de ciberseguridad. En México todavía no existe. Puedes darle clic a las diferentes, porque vienen otras. Exacto, gracias. Aquí vienen estos cintillos que estamos poniendo aquí, creo que falta uno. Exacto. Estos cintillos que estamos viendo aquí son normas oficiales mexicanas que también se deben de cumplir. Ustedes ya mismos comentaban del expediente clínico del 024, que es el expediente clínico digital, es súper importante. La parte de telemedicina, si bien está derogada, el proyecto de ley no se aprobó, se canceló el proyecto, pues se puede reactivar en cualquier momento, pero aquí lo importante, y ahí, si digo alguna barbaridad, por favor, la gente de legal, coméntenme. Lo importante en un tema legal, si hay una filtración de datos o un hackeo o algo que ver con la información desde el punto de vista digital, lo más importante es poder fijar en los jueces los conceptos adecuados para poderlo procesar en tiempo y forma. Entonces, ¿por qué no sirve el tema de la telemedicina, de la NOM 036, aún siendo que se canceló el proyecto? Nos sirve por las definiciones que ahí hay. O sea, ya hay un concepto, ya hay algo que está definido y nos pudiera ayudar en casos de que tuviéramos que recurrir a esta información. Entonces, igual no sucede en el tema de la ley de ciberseguridad. La ley de ciberseguridad en México no está publicada, se canceló, se hizo Miguel Mancera fue el que le estaba empujando, pero no siguió. Pero ahí lo importante son los conceptos que ya se manejan. Y esos conceptos son los que nos ayudan en un juicio en la parte inicial para poder proceder contra quien sea en esa parte. Y bueno, temas adicionales, no sé si ustedes hagan uso de la NOM 253 con el tema de la disposición de sangre humana, pero bueno, en un momento dado pudiera ser que les pudiera aplicar, ¿no? Y seguramente hay otras, ¿no? Si nos cambiamos, por favor. También hay otras leyes y van a decir, bueno, ¿por qué? Si bien ahí está, por ejemplo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, curiosamente, cuando hablamos, todos sabemos lo que es un derecho arco. Sí, el derecho arco es bueno, hablaron al revés. Sí, está bien. El derecho arco justo es el poder que tiene el usuario, ¿no? Para poder revocar su derecho de privacidad y poder, pues poder borrar todos sus datos de cualquier institución, ¿no? Sí, digamos, es correcto lo que comentas. A ver, Omar, si nos... Hola, perdón, ya estoy por acá. Sí, venga. Si nos puedes complementar, ¿qué son los derechos arco? Los derechos arco tengo entendido que es una ley donde el usuario puede solicitar la eliminación de sus datos personales o los datos que haya resguardado X empresa, llámese Electra, Banco Azteca, toda la información que se le entregó. Previta. Carlos. Sí, también, exacto, Previta. Claro. Carlos, si puedes comentar. Sí, ¿cómo están? Buenos días a todos. Buenos días. Recuerdo que ARCO, en la Ley Federal de Protección de Datos, es como un acrónimo, ¿no? Que son derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, ¿no? A diferentes efectos y afectos de la Ley Federal en cuanto a nuestros datos personales. Correcto, justamente eso es ARCO. Pero curiosamente, si bien está, digamos,
mencionado en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Curiosamente, donde lo menciona por primera vez es en la Constitución Política. O sea, si tú vas a la Constitución, o sea, está desde arriba, está definido, o sea, tiene un poder enorme este derecho, porque está considerado como derecho humano. Carlos, ya no sé si bajaste la mano y la volviste a subir o la mantuviste arriba. No, sí, y la estoy bajando. Ah, ok, gracias. Entonces, como está a nivel de derecho humano, por eso tiene la fuerza que tiene este tema de los derechos ARCO. Y justamente ARCO, como bien comentan, significa A de acceso, R, rectificación, cancelación y oposición, ¿ok? Entonces, es súper importante el proceso que se haga o la atención que se haga cuando alguien hace uso de sus derechos ARCO, porque está a nivel constitucional. O sea, no es a nivel ley federal, ni mucho menos. En la ley federal viene más detalle de cómo se debe de ejecutar y qué es lo que se debe hacer, pero está mencionado desde arriba, desde la Constitución Política. Entonces, tiene un poder enorme justamente por eso, porque está desde la Constitución como derecho humano. Ustedes saben de dónde viene el tema. Este es bien interesante, esta es historia. La Ley Federal de Protección de Datos Personales, en realidad en México viene muy impulsada por los temas europeos. ¿Por qué en Europa? ¿Por qué se preocupan tanto por los derechos humanos en Europa? Pues porque viene de la Segunda Guerra Mundial. Resulta que los nazis, en la Segunda Guerra Mundial, antes de que inicie la guerra, hacen un levantamiento de información enorme, donde, no sé si ustedes, han puesto atención, pero en las películas de guerra, donde se ve la parte de la Segunda Guerra Mundial y la interacción sobre todo de los nazis con la población civil, se ve como que saben absolutamente todo de ellos, quién es su primo, su amigo, su hijo, en dónde vive, si es doctor, si es ingeniero, etcétera. Todas las profesiones tienen una relación a detalle. Esa información era real. Era por el levantamiento de información que hicieron. Tenía una base de datos enorme en Europa, en Alemania de esto. De hecho, y continuando un poco con la historia, cuando se hace la invasión a los Países Bajos, que todo el mundo conocemos más bien como Holanda, el asesinato de judíos, el 90% de los asesinatos de judíos en Holanda se debió justamente a que Holanda tenía algo similar. Entonces, identificaron inmediatamente por preferencia religiosa, y así fue el exterminio en Holanda, porque simplemente llegaron a una base de datos y ahí estaban todos y dijeron, vámonos con ellos, y se los llevaron a todos ellos. Entonces, a raíz de todo lo que se hizo, y como dato meramente cultural, la empresa que hizo este procesamiento masivo de información fue IBM. Curiosamente, empresa americana, ¿no? Pero justamente por esto que les estoy comentando, lo que sucedió con el tema de los derechos humanos, es que Europa está tan preocupado por el tema de la protección de datos personales. Entonces, desde los finales de los 40, principios de los 50, ellos empiezan a sacar leyes al respecto, y justamente en México se publica la Ley Federal de Protección de Datos Personales en el 2010. Curiosamente, y no es que no hubiera antes, sino digamos que estaba un poco desactualizada, el equivalente, digamos, o lo más parecido a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Europa, allá se llama, por su acrónimo es GDPR, es Reglamento General de Protección de Datos. Allá sale la publicación en 2018, o sea, 8 años después. Sin embargo, no es que no tuvieran nada, es que hicieron una actualización, y en 2018 sacaron la actualización más fuerte en Europa. Entonces, esta parte es muy poderosa, y por eso los datos personales es que tienen tanta fuerza. Por eso la multa que les comentaba del banco, o más bien que le aplicaron al banco,
era una multa tan alta, 7 millones de pesos, porque lo que se vulnera es justamente el derecho humano, ¿ok? Eso es la vulnerabilidad importante. Aún sin que en México exista una ley de ciberseguridad, por el tema de los tratados internacionales, donde México en la Constitución también viene, dice que México se apegará a los tratados internacionales y hará cumplir la ley de los terceros en México. Es que es tan importante estas leyes que están marcadas abajo, la ley de telecomunicaciones, la ley de ciberseguridad que sí existe en Europa, GDPR, que digamos es el equivalente a la protección de datos personales, pero allá, y PCI. PCI es una, digamos, no es una ley, porque no es un país el que lo hace, sino más bien es una norma de industria, ¿sí? ¿A qué me refiero que es una norma de industria? Se unió Visa, Mastercard, American Express y dijeron, mis tarjetas están siendo vulneradas, se están robando la información y está habiendo fraudes y robo de identidad mal uso de tarjetas de crédito y de débito. Entonces hicieron lo que se llama PCI. PCI es acrónimo de Purchase Car Industry, es la industria de compra con tarjetas, y sacaron digamos, estándar de industria. Entonces, si no cumplimos con el estándar de industria PCI, resulta que pueden llegar en un momento dado hasta cancelarnos la posibilidad de utilizar las tarjetas de crédito en la empresa, ¿sí? Ese evidentemente es la pena más alta, pero la primer pena que hacen es que, bueno, y PCI es obligatorio, o sea, no es de que, pues es que yo nada más uso 5 tarjetas, o sea, yo casi no uso tarjetas. No, a ver, no es si usas o no usas, o sea, no es la cantidad, no es el volumen, sino más bien es si usas o no usas las tarjetas. Entonces, es súper importante cómo se hace este manejo de PCI. ¿Sí, Carlos? Oye, una pregunta, por ejemplo, en temas de hackeo de información, ¿qué es lo que se debe de hacer? Yo como empresa levantar una demanda para que si se hace mal uso de esa información que me robaron, pues me deje protegido ante una posible acción de una persona. Pues mira, ¿aplica aquí en México? Sí, claro, sí aplica aquí en México, por supuesto que aplica. Sí, bueno, sí eso que tú comentas, sí hay que hacerlo, pero hay que hacerlo de forma ordenada. ¿Por qué? Porque hay que ver cómo se levantan las demandas, cómo se levanta la mano, porque debe de haber todo un proceso para poder hacer primero hay que hacer una identificación del evento, porque si no, pues no te das cuenta. Entonces necesitamos tener controles que nos ayuden a monitorear que las cosas están bien. Y en dado caso que algo esté mal, que la información que tenemos nos ayude a saber que algo está mal. Entonces, lo primero es la identificación. Después es la contención, es decir, que ya no se siga repitiendo. Después tenemos que arreglar el problema, que no significa que... Una cosa es que no suceda. Por ejemplo, a mí me tocó hace muchos años, ahora sí que voy a decir el pecado, pero no el pecador. Estaba en un banco que estaban abriendo desde los bancos considerados, digamos, más o menos recientes, y estaba con el director de tecnología, y lo que sucedió es que en ese momento empezó a haber un ataque. Llegó corriendo el cuate de comunicaciones y le dijo, oye, es que estamos sufriendo un ataque. Ese ataque se llamaba por ataque de negación de servicios. El ataque de negación de servicios lo que hace es que son tantas las peticiones que hace a nuestro site que lo tira. Pero hay formas de hacerlo. Muchas veces, en esos ataques no se gana nada. O sea, imagínate si yo hiciera que cualquiera, un banco, lo que sea, cualquier institución, dejara de tener servicio por internet, pues yo como hacker no ganaría absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Esos ataques de negación de servicios típicamente lo que hacen son un distractor para que tú te enfoques en solucionar el tema del ataque cuando realmente el ataque está haciendo otro, ¿sí? Entonces, este cuate, sabiendo lo que estaba pasando, lo primero que dice es desconecten de internet, ¿no? Y pues sí, contuvo el ataque, sí. ¿Resolvió el problema? No. Porque cuando se volviera a conectar iba a estar otra vez el ataque. Entonces,
Por eso es importante la identificación, la contención y la corrección. Y después la vuelta a la normalidad. En ese tiempo es importante recopilar la información porque se vuelve los indicios que hay de los ataques. Necesitamos obtener esos indicios y tener una cadena de custodia adecuada para no alterarlos, porque es como alterar una prueba, ¿no? Entonces, necesitamos que esa información no se altere, necesitamos resguardarla bien, incluso fuera de las instalaciones, y hacer un proceso que nos permita llegar digamos, a la normalidad nuevamente. Y en el Inter necesitamos ir armando el caso con la parte jurídica, porque nosotros como tecnología, pues lo que hacemos es, pues aquí están todas las pruebas, pero el tema con la parte jurídica es que como no hay justamente una ley de ciberseguridad en México, que no significa que no podamos hacer nada, lo que vamos a hacer es apoyarnos en leyes de otros países, como en este caso, por ejemplo, la ley de ciberseguridad de Europa. Aunque parezca que no, si lo sustentamos legalmente de la forma adecuada, funciona. Y ya lo he visto, o sea, no les estoy hablando de que yo creo que funciona, no, o sea, sí funciona. O sea, tengo un grupo de amigos que es de la parte, son abogados, y esto sí funciona, o sea, ellos han hecho que las leyes europeas funcionen en México. Entonces, es importante cómo se va a sustentar el caso para poder hacer las acusaciones adecuadas y que proceda en tiempo y forma. Y por otro lado, también la Ley Federal de Protección de Datos Personales nos exige que si hay una vulneración de los datos personales de quien sea, o sea, ya acuérdense que habíamos platicado de prospectos de clientes, prospectos de empleados, ex empleados, etcétera, o sea, de cualquiera, tenemos que avisar a los afectados lo que sucedió para ayudarlos a que tomen acciones, porque si nos roban información que en un momento dado pudieran utilizar los delincuentes para hacer suplantación de identidad y no les avisamos, pues estamos en un tema de, primero ya nos van a multar o nos pueden multar por no haber hecho las cosas adecuadas de proteger la información. Y después por no avisar y después por provocar o por evitar que esa información se fuera usada de una manera incorrecta. Entonces, sí es importante tener un plan de cómo se va a actuar en este tipo de casos. Pero es importante también cuando vamos a avisar de que esto está sucediendo, mi pregunta sería, ¿a quién le vamos a avisar? Primero a las partes interesadas, es decir, a los afectados. ¿Sabemos la afectación que tuvimos con ese ataque? ¿Sabemos qué pasó? ¿O simplemente nos borraron información? O algo más complicado todavía. Por ejemplo, cuando nos roban algo, por ejemplo, un celular o un coche, pues es bien fácil saberlo. O sea, ahora sí que sales a la calle y no ves tu coche, pues ya se lo llevaron, ¿no? Pero la información que está en los equipos, en las bases de datos, ¿cómo haces para saber si se la robaron? Cuando la información ahí está, es decir, tú no es que ahora la ves y ahora ya no la ves. O sea, ahí sigue. Entonces no te das cuenta que hubo una exfiltración de información. Entonces, por eso es importante que los controles sean los adecuados. Ahora, ¿sí, Diego? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. No, me llamó la atención ahorita de lo que estás comentando a detalle y trasladándolo en un tema nuestro, ¿qué responsabilidad tienes y hasta dónde llegas como empresa si un ex colaborador hace mal uso de una información que, bueno, pues tuvimos ahí un security breach, se la llevó y la usó? O, por ejemplo, tenemos en redes sociales que es muy fácil subir cualquier tipo de contenido y empiezan a hacer pues como a acusar a algún ex médico de Previta por alguna mala práctica, por decirte, ¿no? Una cuestión médica de lo que quieras. Y entonces eso pues le pega a la empresa, cómo actúas y sobre todo si alguien o una persona física obtuvo información que la hizo pública o la está utilizando y te puede generar algún tipo de conflicto o problema, algún daño hacia la empresa, pero pues ya no es, o sea,
hasta dónde es tu responsabilidad, siendo que ya la persona pues no trabaja contigo, el equipo se le retiró, pero por ahí se nos fue y el celular tenía todavía el correo, ya sabes, esa parte es la que a mí cuando generamos una baja y demás, es lo que más como que me ocupa. Sí, claro, por supuesto. Y justamente en los controles, ahorita lo que hemos estado revisando al día de hoy se llaman requerimientos, ¿sí? Estos son requerimientos y viene en la 27001. La 27002, que son los controles, justamente en el punto 7, en el dominio 7, así se le llama, habla justamente de los antecedentes, o sea, la investigación que debes de hacer antes de la contratación, lo que tienes que tener durante la contratación y lo que debes de hacer a la terminación de las relaciones laborales. Y ahí justamente es donde tenemos que actuar fuertemente. Seguramente debe de estar en lo que ellos firman, tiene que estar justamente esa parte de confidencialidad. Seguramente lo tiene, casi estoy seguro. Sería sumamente difícil pensar que no lo tuvieran. Ahí lo que habría que hacer es reforzar ese tema de los contratos. ¿Por cuánto tiempo deben ellos de resguardar esa información y no pueden hacer uso de ella para que no nos estén exponiendo en redes? Y la otra es los procesos que tenemos que hacer para dar de baja todos los sistemas en los que esta persona está involucrado. O sea, sí hay que hacer un protocolo donde dice, a ver, cuando una persona deja la organización, paso número 1, ¿qué tengo que hacer? Pues bloquear cuentas, ¿no? Hay empresas, por ejemplo, que no te dejan, aunque parezca muy sano de decir, oye, pues, ¿sabes qué? Me voy a ir en 15 días porque tengo una mejor oferta laboral, etcétera, lo que sea. Hay empresas, sobre todo las empresas de ciberseguridad, las empresas americanas, en el momento que avisas, en ese momento te dan de baja. O sea, ya no es de que en 15 días, no, ahorita. E incluso muchas de esas empresas, porque lo que la gente hace es, dice, bueno, si yo en 15 días me voy y te estoy avisando en buena onda y tú me quieres, entre comillas, digamos, despedir ahorita, pues liquídame, ¿no? Bueno, pues esas empresas de ciberseguridad prefieren liquidarte porque les sale más barato eso a que pudiera haber una exfiltración de información. Entonces, son cosas que ustedes tendrían que evaluar, pero se tienen que hacer protocolos absolutamente de todo y estar súper coordinados con tecnología. Por eso es tan importante el control de los celulares, porque es sumamente común que se utilicen celulares personales para la operación de la empresa. Entonces, ahí hay tecnologías, se llama, el acrónico es MDM, es Management, ya no me acuerdo qué significa, de Mobile, pero es la gestión de los dispositivos, Mobile Device Management, es lo que significa MDM. Y justamente lo que hace estos sistemas es dividir, incluso pueden usar un solo celular, o sea, su celular personal, y pueden tener 2 agendas, o sea, pueden tener contactos dobles, todo lo pueden tener doble, pero gestionado por este MDM. Entonces, en el momento que esa persona deja de prestar servicios en la empresa, se desconecta y toda esa información se jala a la empresa, se baja. Y la persona se lleva su celular como lo trajo. No hay forma de que se queden los correos electrónicos abiertos, ni mucho menos. O sea, se da de baja absolutamente todo. Pero sí se necesitan herramientas tecnológicas. O sea, para controlar dispositivos tecnológicos, como en este caso, dispositivos o servicios tecnológicos, como vienen siendo correos electrónicos o celulares o computadoras, pues no hay de otra más que comprar tecnología para que eso se pueda controlar. No hay otra forma, no hay un proceso administrativo que nos ayude. Nos ayuda mucho el tema de los contratos y de los acuerdos de confidencialidad, pero eso simplemente es una vez que sucedió el evento. Antes de que suceda, difícilmente vamos a poder hacer algo. Ahora, lo que es importante es que si van a tener, por ejemplo, estos temas ¿cómo se llama? De las publicaciones no adecuadas en redes sociales, es importante que tengan protocolos para poder hacer esto, ¿sí? Sí, justo ahí, digo, no tiene que ver con seguridad de la información, pero ahorita pues como que me brincó.
una personita que no sabemos quién es, porque le hemos contactado y evidentemente no responde, no se identifica, no sabemos quién es, y acusando a un ex médico de Previta sobre malas prácticas, ¿no? Cuestiones delicadas, digamos. Entonces, pues el doctor evidentemente trabajó aquí, dejó de hacerlo hace varios años, y pues el daño que te puede causar el que estén diciendo que un médico de Previta aprovecha las consultas para, ya sabes, y está totalmente infundado, o no lo sabemos, vaya, pero no podemos llegar a más, y ahí nos quedamos, y entonces Dirección General, pues voltea con mucha, pues como debe de ser en estos casos, ¿no? Con absoluta fuerza, todos los que nos involucra, pero no llegamos a más, pues no sabemos quién es, ya la tratamos de contactar a la persona y no sabemos, el médico aquí trabajó, pero pues ya no, ya hace 3 años que no. Y es un poquito frustrante que saber, pues... Y cuando hace algún comentario al respecto, ¿lo hace en las redes sociales de ustedes o en las redes sociales de él con el alcance que él tiene? En este caso, hazte cuenta que Previta pertenece a un programa que se llama Endeavor, que es un tema ahí de empresarios, y bueno, una serie de cuestiones. Es una red empresarial muy importante en México y utiliza, por ejemplo, ese foro para ahí mandar un mensaje. Pero no es en foros de ustedes. Pues me parece que por ahí, a la página pudiera poner, por medio nuestro no tiene acceso. Sí, es sumamente complicado. Ahí lo que yo les recomendaría es que hablaran a Facebook sobre el tema, aportaran datos y vieran la forma de dar de baja a esta persona de la red. Bueno. Tengo un amigo, digo, si quieren les puedo ayudar a llenarlo, porque tengo un amigo que ha sido premiado por Facebook varias veces. Incluso a este cuate, Facebook lo convoca al menos un par de veces al año para que le haga, y es mexicano, para que haga recomendaciones a Facebook de las cosas nuevas que Facebook podría poner, Facebook e Instagram, de las cosas nuevas que podría tener, pero no tanto para lo que la gente ve, sino más bien para la gestión de la venta por internet, porque este cuate se dedica a hacer campañas, bueno, de lo que le pidan, tiene mucho negocio con eso. Entonces, con el alcance que él tiene en Facebook, él ha logrado bloquear a gente que, pues ya, o sea, ya son temas que ya pasaron, ya no tienen que ver, el problema ya se arregló, ya se le hizo, se le trató de compensar a la persona, etcétera, y sigue fastidiando. Entonces, lo que hizo esta persona fue que de plano fue a Facebook y lo bloquearon. Esto ha sucedido. Entonces, si quieren por ahí, les puedo ayudar. Digo, yo no tengo nada que ver en esto. Simplemente les recomendaría a la persona para ver si es posible. Después lo comentamos para no desviar más el tema, pero sí, gracias. Sí, de nada. Bueno, estábamos en el tema de PCI. PCI, sí, Mari. Yo nada más quería comentar que sí es bien importante reforzar las políticas del uso de correos o credenciales personales en las cosas laborales, porque lo que sí hemos tenido como experiencia es que cuando una persona se va a la van o como sea, se desvincula, como has dicho, sí. Tiene una gran cantidad de información de Previta, pero vinculada a sus cuentas personales. Entonces, tú te quedas desde Previta sin la información que es necesaria para la organización y la persona se va con la información de la organización. Entonces, creo que desde ahí también existe una gran oportunidad de tener como candados que por proceso y por vigilancia y demás, no permitan que si es plataforma de Uber, que si es plataforma social, que etcétera, sea siempre vinculado a la cuenta de la organización y no a las cuentas personales, porque ahí también corremos mucho riesgo. Claro, y eso, y como bien comentas, eso tiene que ser por política de la empresa, ¿no? Entonces es importante que primero se defina la política para que se puedan hacer las configuraciones adecuadas. No sé en este caso, pero por ejemplo, hay tecnología que permite, haz de cuenta, en lugar de que tú tengas una computadora completa, así con disco duro, etcétera, todo lo que
ustedes conocen. Es una computadora que lo único que hace es que cuando la prendes, tienes acceso a Internet y ahí ves todo. Y todo está en Internet, no hay nada en tu disco duro. Entonces, todo está en tus cuentas de correo electrónico, que si son correo electrónico, evidentemente, de la empresa, pues hay control absoluto de ello y se puede saber qué sale y qué no sale, se puede incluso poner filtros. Entonces, cuando la persona por alguna razón quiere hacer uso de la computadora para algo, pues no puede hacer más que acceder a la información que está en la nube, o sea, a su correo electrónico. Su disco duro es un disco duro virtual que está en la nube, donde toda la información está ahí. Y nosotros, al estar en la nube, esa información la controlamos y hacemos que no funcione. Y además, una ventaja de esto, que es que esas computadoras, el nombre son Thin Client, o sea, clientes ligeros, son mucho más baratos que una computadora normal. Entonces, y además la protección de la información pues es mucho más sencilla porque ya no protejo la información que está en la computadora, sino más bien protejo la información que está en la nube. Claro, necesito otro tipo de herramientas, pero son cosas que en un momento dado se pueden llegar a hacer, ¿no? Ahí, digo, tecnología seguramente les puede ayudar más en eso. Si quieren, más adelante platicamos en los temas. Pero sin lugar a dudas, lo que comentas es súper importante. Primero, la política. Tengamos las políticas bien establecidas, porque si tenemos las políticas bien establecidas, sabemos lo que tenemos que hacer. Si no tenemos una política, cada quien va a hacer lo que considera adecuado para, incluso como ustedes han estado comentando, ¿no? Son tantas las cosas que tienen que hacer que muchas veces lo hacen pues saltándose un poco las reglas para lograr los objetivos. Aquí lo que yo les diría es, cuando pongan la política y cuando pongan los procedimientos, incluso por tema de la certificación, pongan las cosas como las hacen. Describan los procesos como los hacen, no como los quisieran hacer. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a describir los procesos, siempre decimos, ay, pues aquí estaría bien que le pusiéramos esto, y aquí estaría bien que le pusiéramos aquello. Que cosas que en realidad a lo mejor sí son buenas que se hagan, pero que les va a complicar a ustedes mucho el procedimiento. Y eso va a hacer que sus procesos se rompan a cada rato, no cumplan con lo que ustedes establecieron y ahora sí que se vayan por la libre. Entonces, cuando se hagan este tipo de políticas, sobre todo para el ISO 27000, porque cuando llegue el auditor, lo que les va a decir el auditor es, a ver, enséñame tu política. Ok, tu política dice A, B, C, pero tú haces nada más A y B, pues no cumples. ¿Y quién lo definió? Nosotros mismos. Entonces, es súper importante que cuando hagamos estas definiciones, pongamos exclusivamente lo que hacemos. No las buenas intenciones no cuentan. Eso no lo pongamos. ¿Sería bueno hacerlo? Sí, sería bueno hacerlo. ¿Pero lo hacemos así? No. Entonces no lo pongas. Hay que poner lo que uno hace. Oye, pero es que sería mejor que estuviera. Sí, sí sería mejor, pero no lo hacemos así. Entonces no lo pongas. Por eso es tan importante, sobre todo en esta certificación de 27000, lo que nos van a auditar, pues, evidentemente es la evidencia. Si no tenemos evidencia, estamos perdidos. Entonces, cada una de las cosas que hemos estado platicando, que el contexto de la información, que las partes interesadas, y ahorita vamos a ver más cosas, las leyes, qué leyes nos aplican, por ejemplo, que son de algunas de las que están aquí mencionadas, todo eso tiene que estar en el documento. ¿Por qué? Porque es lo que nos van a auditar. Entonces, no basta con que sepamos que la Ley Federal de Protección de Datos o que la NOM 024 para el expediente clínico es lo que nos aplica. No. Lo tenemos que tener documentado. Y todo lo que esté documentado es lo que nos auditan. Y si no está ahí, no existe. Y tiene que estar firmado, porque si no, no está autorizado. Entonces, la evidencia que mostremos durante la certificación es súper importante. Por eso ahora sí tenemos que tener todo perfectamente descrito. Y descrito no como lo comentaba ahorita, como me gustaría que no, sino como lo hago. ¿Okay? Gracias, Maricín. Tienes razón, la política es importantísima. En esta parte del desarrollo de software, ustedes desarrollan software, entonces necesitamos apegarnos. En el dominio 14 de los controles habla justamente del desarrollo seguro. Entonces necesitamos apegarnos a marcos de referencia para tener justamente un desarrollo seguro. No es simplemente desarrollar o no desarrollar. Si vas a desarrollar, tienes que hacerlo de la manera segura. Aquí, de la gente de tecnología, me pueden ayudar.
Mauricio, ¿me puedes ayudar? ¿Se apegan a algún marco de referencia en el desarrollo? Sí, lo tenemos incluso documentado. Fue de las cosas que si avanzamos, metimos todo el marco de trabajo. Bueno, desde el marco de trabajo, que está alineado con el PMBOK y Ágil, se le metieron políticas de seguridad en el control de acceso también a códigos fuente y el de software. Y OWASP también se analiza con herramientas de inspección de código estático. Muchas gracias, Mauricio. Sí, es súper importante. Este tema de OWASP es un estándar para desarrollo seguro. De las cosas interesantes, digo, tiene muchísimas cosas. La verdad es que OWASP es toda una biblioteca de información de ciberseguridad para desarrollos. Pero una de las cosas interesantes que hace OWASP es que publica las 10 formas de ataque más frecuentes. Y esto lo hace año con año. Entonces, si nosotros revisamos las 10 formas más de ataques más frecuentes que se ha llevado a cabo o que se llevaron a cabo el año pasado, pues vamos a estar bloqueando las 10 formas más comunes de ataque que están utilizando los atacantes. ¿Por qué no utilizan las otras, las 10 del año anterior, digamos, de un año antes? Porque típicamente los fabricantes de software van sacando nuevas versiones de software y van tapando esas vulnerabilidades, esos hoyos que se encontraron los van tapando. Por lo tanto, esos tipos de ataques ya no se hacen o ya no se hacen tan frecuentemente. Entonces, ahí lo que yo les recomiendo es utilicen los últimos 2 años de ataques más frecuentes con la finalidad de que estemos seguros de que al menos los ataques más frecuentes de los últimos 2 años no los vamos a tener en la empresa o difícilmente los tendremos en la empresa, ¿sí? Entonces, es una forma de hacerlo. Y bueno, ya comentó ahorita Mauricio, hay herramientas que justamente lo que hacen es que analizan el código. Hay quien hace análisis de código estático y hay quien hace análisis de código dinámico y hay quien hace híbrido. Entonces ahí mi recomendación nada más es que hicieran el híbrido, no dejaran pasar. La siguiente lámina, por favor. De las partes importantes, o sea, ¿por qué era importante el tema de las partes interesadas? Por el alcance del sistema. Aquí tenemos que saber exactamente hasta dónde vamos a llegar en el sistema. Si ustedes ven ahí en el inciso A, dice las cuestiones externas e internas referidas en el apartado 4.1, que es parte de lo que ya vimos, pero sobre todo, aquí tienen que estar incluidas las partes interesadas, es decir, ustedes también como colaboradores desde sus diferentes trincheras, qué es lo que les preocupa o qué es lo que les quita el sueño en temas de seguridad. Esto es lo que deberíamos de estar haciendo. Y justamente, si te pasas a la siguiente lámina, por favor. Si ustedes ven aquí, hay diferentes, o sea, ¿por qué hay 4 alcances? Aquí lo que estamos definiendo es el alcance. Entonces, ¿por qué hay 4 alcances? Porque se puede certificar un proceso, un área, toda la organización, o un alcance mayor a la organización. Entonces, por eso es tan importante definir el alcance. Cuando definimos el alcance, como ustedes lo saben, en ese momento estamos definiendo el objetivo. Y cuando sabemos el objetivo, todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer, hacia dónde vamos a dirigir nuestras baterías, ¿no? Entonces, por eso es tan importante hacer una definición de alcance. Que esa es justamente la siguiente lámina, por favor. Que esa es justamente las cosas que vamos a hacer, ¿no? Hay un ejercicio que tenemos que hacer al respecto. Los resultados del contexto, que fue de lo que platicamos, tiene que ver con el alcance, el análisis de brechas. En este caso, no, cuando hablamos de brechas, ¿se acuerdan que es el gap análisis? O sea, ¿a dónde quiero llegar y en dónde estoy para saber lo que tengo que hacer? Y eso no hay de otra más que hacer, pues, las entrevistas, el sistema de gestión de la organización, qué es lo que tienes, hacia dónde vas, las áreas interesadas y qué es lo que les interesa a las áreas interesadas, los requisitos legales, regulatorios y contractuales. Aquí es súper importante porque en las láminas pasadas estuvimos viendo que la Constitución Política, que la Ley Federal de Protección de Datos, que las leyes europeas, etcétera. Pero también es importante, y lo comentábamos aquí, lo comentaba Diego, bueno, ¿qué pasa con la gente que sale, no? También son contratos.
El hecho de que la gente ya no esté no significa que no tenga que cumplir con acuerdos de confidencialidad, y con proveedores también. Entonces es importante que todo esto esté hecho súper bien. Y por ahí lo comentaban, habían platicado de los temas de las oportunidades, de tener los acuerdos de confidencialidad antes de que cualquier proyecto se lleve a cabo con una tercera empresa, con un tercero, porque de otra manera pues no van a poder cubrir con la información. Los objetivos de la organización, los límites organizacionales. También en esta definición de alcance no solamente se hace mención a lo que sí incluye, también vale la pena que pongamos lo que no se va a incluir, para que todos estemos claros en esa definición de alcance. También los límites físicos, o sea, ¿qué vamos a incluir y qué no vamos a incluir físicamente? ¿Vamos a incluir cuántas clínicas? ¿Todas las clínicas? Bueno, pues entonces en todas las clínicas, el auditor difícilmente nos va a decir, oye, vamos a hacer una auditoría de todas las clínicas. Eso sería, pues, no les quiero decir que eso no puede ser, porque sí puede ser, pero no sería real, y sería extremadamente largo de hacer. Entonces lo que se hace es que se toma una muestra, y la muestra no la escogemos nosotros, la muestra la escoge el auditor que está haciendo la certificación. Entonces, por eso es tan importante en esta definición que sepamos exactamente qué vamos a incluir en los límites físicos, hasta dónde vamos a llegar, ¿no? ¿Te pasas a la siguiente, por favor? Pues tenemos que identificar también, bueno, ya los primeros ya los mencionamos, los primeros 3. Los procesos son súper importantes, incluso lo comentaba Mari, ¿no? Es súper importante en el tema de esas definiciones de esos procesos, porque no hay ahora sí que no hay otra forma de operar más que con procesos, y si los procesos primero tienen que estar perfectamente identificados, conocidos por todos y asegurados, de otra manera eso no va a funcionar, ¿okay? Funciones y responsabilidades, no solo desde el punto de vista, pues porque típicamente todo el mundo sabe o debe saber lo que va a hacer, sino desde el punto de vista incluso de la seguridad. O sea, ¿quién va a formar parte del comité de seguridad? ¿Quién va a ser el presidente del comité de seguridad? ¿Quién va a presidir esa parte? ¿Y quién va a tener ese último voto de calidad para decir sí o no, o va o no va, etcétera? Entonces necesitamos tener esas definiciones perfectamente bien hechas. ¿Quién va a ser el que documente la información? Típicamente, bueno, pues es el gestor documental quien lo va a hacer. Ustedes ya tienen bien identificado quién es el coordinador de seguridad, y ese pues está bien, perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es que todos debemos de responder en temas de seguridad a lo que se plantee con él, y tenemos que reconocer a esta persona justamente como el líder de la seguridad en la organización, porque él es el que nos va a ayudar a que las cosas pasen como deben de pasar y a estar seguros, ¿ok? Entonces, por eso es tan importante estas funciones y responsabilidades que estén perfectamente bien definidas. ¿Quién va a mandar, por ejemplo, las minutas? ¿Quién va a convocar al comité? ¿Cada cuándo lo va a convocar? ¿Quién va a hacer que se firmen los documentos? Todo eso es súper importante, porque si no, en realidad el sistema no va a funcionar, y eso es lo que necesitamos hacer que suceda. Por supuesto, la ubicación geográfica que ya platicamos. Al siguiente slide, por favor. Exacto, muchas gracias. Si se dan cuenta, pues hemos estado hablando de políticas. En la norma ISO 27001, cuando hablan de políticas, reglamentos o lineamientos, están hablando básicamente de lo mismo. Nada más para que tengamos el mismo chip. Y ahí lo menciona, ¿no? Incluso lo menciona la misma norma, ¿ok? Los manuales de gestión, porque sí es importante que tengamos todo esto bien documentado, porque si no, lo que no está documentado no existe. Y si está documentado y no está firmado, significa que no está autorizado, y si no está autorizado, pues no nos funciona de nada, no nos va a servir como evidencia para absolutamente nada. Entonces es importante que todo lo que estemos haciendo esté firmado por la alta dirección, que es importante que se defina. La alta dirección puede ser el director general o alguien que el director general designe para que se lleven a cabo las cosas. Y eso tiene que estar bien especificado. Tiene que estar especificado quién forma parte del Comité de Gestión de Seguridad de la Información,
Tiene que estar especificado y tiene que haber los nombramientos y las aceptaciones de cada uno de nosotros para formar parte del comité. Los manuales, las políticas, los protocolos, como hablábamos hace rato, ¿no? Que decían, ¿qué vamos a hacer si hay un ataque? Bueno, necesitamos un protocolo de actuación. Un protocolo de actuación si es un hackeo al servidor, un protocolo de actuación si es un phishing, un protocolo de actuación si es robo físico de información, etcétera, 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 ¿no? Cada una, tenemos que tener esos escenarios vistos y saber cómo vamos a actuar y quién va a actuar, ¿ok? En dado caso que algo suceda, ¿sí?